Buenos días, ingeniero. Muy bien, ya pueden ver la presentación, ¿no es cierto? Sí, chef. Muy bien, entonces estamos revisando ya el grupo de los ensayos de laboratorio dirigidos a la determinación de los parámetros denominados efectivos, ¿no? Entonces, a la cual también se la conoce como una condición de estado drenado. Entonces, el día de ayer habíamos visto que hay tres ensayos principalmente que que se pueden utilizar para determinar estos parámetros, ¿no? El primero es el ensayo de corte directo, luego tenemos los dos ensayos triaxiales, ya sea CD y CU, ¿no? Cada uno obviamente responde a alguna normativa específica, ya como que aquí se está indicando, ¿no? De manera general, el día de ayer habíamos revisado ya el ensayo de corte directo, habíamos visto algunos detalles, cómo funciona, cómo se lo procesa, etcétera, ¿no? Entonces, o al menos qué datos obtenemos del laboratorio y a partir de aquello, pues determinar estos parámetros. Bien, vamos a hacer una mirada bastante rápida simplemente ya a al ensayo de corte directo nuevamente. ¿Ya? Con la idea de reforzar un poco desde el punto de vista netamente de laboratorio. Y seguidamente vamos a hablar de los dos ensayos triaxiales. Ese es el objetivo de la clase de hoy, revisar estos ensayos. Bien, entonces vamos a vernos un poquito en cuanto a al contenido que tiene esta presentación, ¿no? Entonces, corte directo, ensayos triaxiales, en ambos casos CD y CU, en ambos casos se habla de los procedimientos técnicos y el procesamiento de la información, que es lo que más nos interesa conocer. Sabemos que en realidad, a modo de repasar un poco la teoría, vamos a tener dos tipos de comportamientos principales en los materiales, denominadas condiciones drenadas y condiciones de esfuerzos también previos, ¿no? Entonces, hemos revisado también este contenido, hemos planteado algunos problemas inclusive para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces, su comportamiento, habíamos dicho, de estos parámetros va a depender mucho de estos dos factores, ¿no? El modelo que hemos revisado como el criterio de falla es el de Mohr-Coulomb, ¿no? Entonces esto lo hemos visto, a partir de esto se ha definido la envolvente de falla. Ahí tenemos, por ejemplo, un poco de tal vez el respaldo teórico, si bien no lo hemos detallado mucho en la presentación, pero al final hemos llegado a la conclusión de que la resistencia al corte de un suelo más responde a esta ecuación, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación principal. Además, hemos visto el caso de las envolventes de falla. Pueden existir dos tipos principalmente, los que corresponden a los de tipo 1, cuando el OCR es igual a 1, ¿no? Y los que corresponden a los suelos tipo 2 cuando el OCR es mayor a 2, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues, podemos diferenciar también los distintos parámetros, ¿no? Aquí tenemos el parámetro que corresponde a la cohesión y el ángulo de fricción interna. Sin embargo, cuando estamos hablando de una condición de suelo de tipo 1, pues vamos a hablar de un ángulo de fricción crítico y con cohesión igual a 0, ¿no? Entonces la ecuación, bueno, va a ser general nuevamente. El ensayo de corte directo. Bien, como lo habíamos ya planteado el día de ayer, pues el propósito de este ensayo es justamente determinar los parámetros de resistencia, como es el ángulo de fricción interna y la cohesión, ¿no? Por eso dice acá, los objetivos de determinar los parámetros de resistencia al corte en condiciones de consolidación y drenaje del suelo.
Se induce el movimiento relativo en un plano predefinido de falla, registrando la variación de carga de corte necesaria para una velocidad de deformación controlada y una carga normal constante. Eso es lo que hacemos. Aquí tenemos la carga normal constante. El plano de falla va a ser inducido justamente por la mitad de la muestra de suelo, ¿no? Aquí aplicamos la carga cortante o la fuerza cortante por acá. Para cada ensayo realizado se obtiene un punto del envolvente de falla, ¿no? Entonces, una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Sabemos que debemos realizar al menos tres pruebas, ¿no? Entonces, de las 3 pruebas vamos a obtener 3 puntos que pertenecen a la envolvente de falla y luego ajustamos a una recta, ¿no? La condición final se encuentra acá, se produce un desplazamiento horizontal, ¿no? Aquí está esa deformación. Este esfuerzo normal siempre va a ser constante, ¿ya? Y aquí se va a desarrollar, obviamente, el esfuerzo cortante por el suelo, ¿no? Debido a esto también se va a generar una deformación vertical, ¿verdad? Entonces, que son controladas durante la realización del ensayo, ¿no? Se dice que el ensayo de corte directo es un método directo de obtención de parámetros de resistencia y su ejecución es relativamente mucho más rápida, yo diría, ya que en los ensayos caja de corte, ¿no? Donde se va a introducir la muestra de suelo, ¿no? Entonces, vemos que es un equipo siempre digital, de la cual se puede controlar que la velocidad de aplicación de la fuerza cortante, por ejemplo, sea constante todo el tiempo, ¿no? Observamos acá, por ejemplo, que se instalan algunos accesorios. Este es un anillo de carga, que es el que nos va a medir en realidad a partir de este deformímetro acá, nos va a medir la intensidad de la fuerza cortante que se está aplicando, ¿no? Por otro lado, tenemos también otros deformímetros instalados por acá que también nos va a medir la deformación horizontal producida en nuestra muestra. Aquí podemos observar que se instala también otro deformímetro que va a medir la deformación normal, ¿no? Este es el equipo principalmente, ¿no? Entonces vemos que aquí tiene una especie de vástago, un vástago por acá, que va a hacer por donde se transmite en realidad el esfuerzo normal. Ya vamos a ver más adelante cuando esté armado de manera completa. Aquí están los deformímetros que les había indicado, 2 deformímetros. Este es el anillo de carga que mide la fuerza. Aquí está el contenedor o la caja de corte, que así se denomina. Esta es la palanca de carga normal o el vástago que les había indicado, ¿no? Entonces ahí está todo el detalle básicamente del conjunto del equipo de corte directo. Accesorios en este caso que son necesarios, algunos accesorios que nos van a servir para poder primero darle la forma a la muestra. Vean, este es el molde donde se prepara la muestra y posteriormente se introduce a esta caja de corte que está acá, ¿no? Se requieren de algunas piedras porosas que van a ir en la parte inferior y en la parte superior de la muestra, y finalmente un distribuidor de presiones que es esta que va a ir en la parte de arriba, a partir del cual se va a aplicar la fuerza normal, ¿no? Entonces ahí tenemos básicamente todo ese detalle. Bueno, como datos iniciales de la muestra siempre es necesario, pues, tener las dimensiones, la masa, etcétera, ¿no? Entonces vamos a siempre nosotros registrar esos datos en laboratorio antes de empezar cualquier ensayo. En todos los ensayos, pues, son de manera general el registrar las masas y dimensiones, ¿no? La preparación de la muestra, pues, consta principalmente de tallado de la muestra. Vean que en esta primera fotografía se está realizando ese tallado, y en la segunda ya se está utilizando el molde, ¿no? Que le va a dar las dimensiones estándar a la muestra. Por lo tanto, estas dimensiones van a ser conocidas, ¿no? En todo momento, son medidas estándar. Aquí en la tercera fotografía ya tenemos, pues, la condición final de la preparación de la muestra, ¿no? Ya tenemos la muestra dentro del mostrador,
listo para colocar en la caja de corte. Vean que las longitudes, por lo general, en este caso, en los moldes del laboratorio de geotecnia, es de 60 milímetros o 6 centímetros, 6 por 6, y una altura aproximadamente de 20 milímetros, 19 punto algo, pero muy cercano a 20 milímetros, ¿ya? Entonces son también datos conocidos que a partir del cual se pueden determinar las propiedades físicas como la densidad del material, por ejemplo, ¿no? Que es un dato muy importante. Bien. Para realizar el ensayo, ya primeramente lo que se hace es, una vez ensamblada la muestra en la caja de corte, aquí vemos ya esa disposición, vemos que aquí ya en este caso nuestra palanca de distribución de carga normal ya está en posición vertical, está el anillo de carga también instalado conjuntamente con los deformímetros. Entonces lo que se hace es inicialmente generar una etapa de saturación, ¿ya? Entonces lo que hacemos es introducir o inundar con agua esta caja de corte, ¿ya? Inundamos con agua y lo dejamos en realidad durante un día, ¿no? Entonces ahí durante un día vamos a nosotros inundarlo. Aquí por eso dice fin del primer día, ¿no? Ensamblado de la caja, inundado con agua, la etapa de saturación, el contenedor de la caja de corte se mantiene inundado durante todo el ensayo, ¿no? Entonces son condiciones del ensayo. La etapa de consolidación, pues consiste, vean, la etapa de consolidación consiste en instalar, bueno, obviamente los deformímetros y aplicar la carga normal inicialmente. Esto es importante. Inicialmente se aplica esta carga normal, ¿ya? Mediante un sistema de pesos que alcanza un esfuerzo normal deseado. O sea, a partir de esto se está introduciendo una carga normal que en realidad tiene una especie de polea por acá, un brazo. Ya, vean aquí, no sé si logran ver, aquí hay una especie de un perchero donde se instalan algunas pesas, ¿no? Entonces la cantidad de pesas necesarias que van a generar una fuerza normal aquí, ¿no? Entonces el sistema. Una vez que hemos aplicado la fuerza normal, lo que se procede es a tomar lecturas de la deformación vertical simplemente. Ya esta es una de las primeras etapas. Se toman las lecturas verticales y a distintos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, generalmente estas lecturas deben ser tomadas durante un tiempo de 24 horas al menos, ¿ya? 24 horas. Entonces, con eso se va concluyendo el segundo día. Una vez que hayamos concluido con la etapa de consolidación, pues a partir de estos datos en laboratorio se determina la velocidad con la cual se va a aplicar la fuerza de corte. Ya es un procedimiento un poco más detallado que no lo vamos a ver, pero sí debemos saber que la etapa de consolidación nos sirve para determinar la velocidad de aplicación de la fuerza cortante. Una vez que hemos concluido con esa etapa, pues pasamos a la etapa de corte, ¿no? Y ahí dice que en la etapa de corte vamos a aplicar en realidad la fuerza cortante a velocidad constante, ¿no? Y en ese momento se van a tomar lecturas de desplazamiento vertical, vean, y carga o fuerza cortante para desplazamientos horizontales ya predefinidos, ¿no es cierto? Entonces son tres datos principalmente que se toman como lecturas o como datos de laboratorio: desplazamiento vertical, fuerza cortante y desplazamiento horizontal. Y ahí se concluye el ensayo. Estas lecturas deben ser tomadas en todo momento. Aquí tenemos una muestra de la tabla o de la planilla de laboratorio donde uno debe tomar o registrar los datos, como les había dicho, ¿no? Aquí predefinimos, por ejemplo, los desplazamientos horizontales a unidades ya establecidas, y luego para cada desplazamiento
ocurrido, pues tomamos cuánto es la deformación vertical y cuánto es la fuerza cortante en ese momento y vamos llenando nuestra planilla, ¿no? Hasta concluir el ensayo. Y aquí tenemos la conclusión del ensayo, ¿no? Tenemos la conclusión del ensayo donde se produce ya la falla por corte en nuestra muestra, ¿no? Una vez que hemos concluido con la etapa de corte, vean, pues lo que debemos hacer es una serie de pasos necesarios para determinar algunos valores finales, ¿no? Denominados condiciones finales o mediciones finales. Retiramos primeramente la muestra de la caja de corte, luego verificamos cómo está el plano de falla, y aquí uno puede ver ese plano de falla, observe, mira cómo cuánto se ha desplazado, ¿no? Y luego determinamos el contenido de humedad que se ha alcanzado al finalizar el ensayo de corte directo, ¿no? Entonces debemos determinar ese contenido de humedad final para verificar sobre todo el grado de saturación alcanzado en el ensayo. Luego dice, debemos repetir el procedimiento con otras dos muestras, considerando las cargas normales como variables, ¿no es cierto? Recuerdan que al día de ayer ya hemos hablado de esto, cómo debemos considerar estas cargas normales. Entonces, ahí tenemos ya la finalización del ensayo y finalmente empezamos a procesar en realidad los datos del laboratorio. Y esto es lo interesante, ¿no? Aquí para su interpretación debemos conocer algunas consideraciones sobre la lectura de los deformímetros, tanto de deformación horizontal, vertical y la que se encuentra en el anillo de carga, ¿no? Entonces, por lo general son medidas bastante estándares que se toman. Por ejemplo, si el deformímetro yo tenía una lectura, por ejemplo, de 45 unidades y quebrado 8, que a veces, bueno, habría que hablar un poquito al respecto de esto, pero hay que entender que es una lectura de laboratorio, pues lo que se hace es transformar esta lectura pues a unidades de milímetros utilizando una ecuación bastante práctica, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es multiplicar esto por 100 y sumarle este valor. ¿Alguien quería decir algo o simplemente ha sido un error? Creo que se le ha ido el micrófono, ¿no? Bien, entonces una vez interpretadas las lecturas de los deformímetros, ya sean de deformación y la de carga, ya, entonces ya podemos en realidad determinar la fuerza cortante en unidades ya de kilonewtons y las deformaciones en milímetros o los desplazamientos en milímetros, que son nuestros tres datos base. Observen bien, deformación horizontal, vertical y fuerza cortante, ¿no? Entonces, con esto nos vamos básicamente a realizar las primeras gráficas que necesitamos, ¿no? Determinamos el esfuerzo cortante dividiendo la fuerza entre el área, lo mismo con la fuerza normal, esta ecuación ya la hemos visto, y vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría para el caso de los suelos tipo 1, ¿no? Si tenemos estos datos de partida, pues vamos a tener unas curvas de este tipo, ¿no? Que sean coherentes con lo que la literatura nos indica o la teoría nos dice, ¿no? Vemos que si es el suelo tipo 1 va a tener un comportamiento dúctil y los desplazamientos pues simplemente se van a dar en la zona de compresión, como se está observando, ¿no? Son dos gráficos necesarios para poder interpretar los resultados del ensayo, ¿no? Y esto obviamente tiene su respaldo teórico, ¿no? ¿Por qué se tiene un comportamiento dúctil? Es porque las partículas se encuentran relativamente sueltas y a medida que vas aplicando la fuerza cortante, pues lo único que van a hacer es trasladarse estas partículas a otros lugares, de tal manera que vamos a encontrar una configuración final de este tipo, ¿no? Las partículas se acomodan de tal forma que el suelo se comprime y por eso tenemos esta medida.
En el caso de los suelos tipo 2, nuevamente vamos a tener lecturas muy similares, pero vean que los resultados van a ser diferentes, ¿no? Ahí tenemos el esfuerzo de corte versus deformación horizontal, pues donde nos muestra un pico, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la gráfica de deformación vertical versus deformación horizontal, vemos que inicialmente siempre tiene una pequeña compresión y luego se expande. Nuevamente, todo esto tiene un respaldo teórico, ¿no? Entonces, generalmente los suelos tipo 2 ya se encuentran con índices de vacíos bastante pequeños, ¿no es cierto? Ya están acomodados de esta manera. Y al aplicar el esfuerzo cortante, lo que hacemos es más bien que las partículas suban unas respecto a otras y llegan a una configuración de este tipo, ¿no? Y es por eso que se tiene la expansión de los materiales, ganancia de volumen. Esa es la explicación teórica del comportamiento de los suelos tipo 2, ¿no? Por eso dice las partículas se acomodan de tal forma que el suelo se comprime primero y luego se nota la expansión, como estamos viendo. Entonces, nuevamente, estas curvas son importantes para la interpretación. Como decíamos, si tenemos 3 muestras ensayadas, ¿ya? Entonces vamos a poder definir la envolvente de falla. Por ejemplo, para el caso de los suelos tipo 1, dice, tengo las 3 muestras acá que me van a generar los 3 esfuerzos de corte críticos, 1, 2 y 3, en este caso, en ese orden, ¿no? Y a partir de aquello, conociendo los esfuerzos normales al cual han sido sometidos en cada una de estas muestras, pues vamos a definir los 3 puntos. Y sabemos que ahora debemos realizar un ajuste lineal que pase por los 3 puntos y para tener definido la envolvente de falla, ¿no? Y esto ya es bastante simple. Notamos aquí que en este caso, por ejemplo, este envolvente no está tocando exactamente el origen. Obviamente, la teoría dice debería de ser cero. En la práctica mismo, cuando hacemos los ensayos de laboratorio, en pocas situaciones se da esa condición. Casi siempre se experimenta una pequeña cohesión, ya siempre una pequeña cohesión, pero que no tiene que ser muy significativa. ¿Ya? Por eso es que esta gráfica también nos muestra un tanto, un pequeño valor de la cohesión, ¿no? Y aquí obviamente uno ya puede determinar, por ejemplo, la pendiente de la envolvente de esta recta, y a partir de ese envolvente, de esa pendiente, que es 0.983.2, por ejemplo, pues uno puede determinar tranquilamente el ángulo de inclinación o la inclinación de esta recta. No se olviden, es una recta y podemos manejarlo como tal. Vean que en este caso la cohesión pues estaría definido por un valor de 10.7 kilopascales, ¿no? Este valor corresponde a la cohesión. Entonces, ya con eso tenemos todos nuestros parámetros que estamos buscando. Para los suelos tipo 2, noten, como les había anticipado ya el día de ayer, pues vamos a generar 2 envolventes de falla, una que corresponde al punto de falla, a los pico, y otra que corresponde a los críticos, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, de esa manera definimos estas 2 envolventes de falla, una pico y una crítico, ¿no? Ahí está. En cada caso, pues tenemos sus parámetros de corte y el ángulo de fricción interna pico y el ángulo de fricción crítico para este caso, ¿no? Y sus respectivos valores de cohesión también, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos entonces cómo determinar e interpretar pues estos ensayos de laboratorio, que es el ensayo de corte directo. Y con esto estaríamos concluyendo definitivamente la revisión del ensayo de corte directo. Si tienen alguna consulta de este ensayo antes de pasar al siguiente. Ninguna. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ensayo, que me va a determinar los parámetros de resistencia al corte. ¿Ya? Es el ensayo denominado el ensayo triaxial.
¿Ya? Entonces, de modo general, pues vamos a decir que su objetivo del ensayo triaxial es nuevamente determinar los parámetros de resistencia al corte, ¿no? Para ello, dice, se aplican esfuerzos en 3 direcciones ortogonales o esfuerzos principales que van a realizar tal vez la simulación de las condiciones naturales en el campo, en el terreno, ¿no? Luego, dice, se debe incrementar pues, un esfuerzo denominado esfuerzo axial, ¿ya? Hasta conseguir que el suelo falle, ¿no? Primera cosa que debemos notar acá, que las muestras ya no van a ser cuadradas, sino van a tener la forma, en este caso, de un cilindro, vean, ¿no? Durante en el ensayo lo que vamos a hacer ahora, vean, es aplicar estos esfuerzos laterales, ya denominados presión de confinamiento o presión lateral, y por otro lado vamos a aplicar también esfuerzos axiales en esta dirección, sigma 1 y sigma 3 en este caso, ¿no? De tal manera que lo que se hace en laboratorio es tratar de simular la condición de campo, como les decía, ¿no? Entonces debemos tratar de reproducir esa situación, ¿no? Entre los ensayos triaxiales ahí existen 3 principalmente, ya que son el ensayo drenado o triaxial consolidado drenado, CD, el ensayo consolidado no drenado, CU, y el ensayo no consolidado no drenado, UU, que es que este caso lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, ¿no? Porque no corresponde a parámetros drenados, sino que corresponde al caso de los parámetros no drenados, ¿no? Ventajas, dice, las condiciones son más cercanas a la realidad por esta situación. Desventajas, costo elevado y tiempo de duración. Eso es principalmente las desventajas que podemos mencionar. A veces el el tiempo de duración del ensayo es bastante. Puede durar entre 1 hasta 3 meses de tiempo. Entonces, sobre todo en suelos arcillosos, ¿no? En suelos arenosos creo que el problema no es ese, ¿no? Pero sí el costo siempre va a ser considerado en relación al ensayo de corte directo. Debemos realizar en estos ensayos, pues, 3 etapas fundamentales, ¿ya? Que deben de realizarse siempre, denominados en este caso, bueno, como la etapa de saturación, la etapa de consolidación y la etapa de compresión. Debemos pasar por las 3 etapas. Aquí tenemos, por ejemplo, una configuración de la distribución de esfuerzos o la aplicación de esfuerzos que vamos a realizar, ¿ya? Como habíamos dicho, inicialmente se aplica un esfuerzo interno, un esfuerzo lateral, sigma 3, que va a estar actuando en todas las direcciones de la muestra, tanto en la parte superior inclusive e inferior, laterales o alrededor de toda la muestra en realidad, ¿no? Una vez que aplicamos esta fuerza, pues recién vamos a aplicar un esfuerzo axial que la denominamos en este caso esfuerzo desviador. Y el esfuerzo desviador es ahora sí este valor de sigma D. Yo les voy a pedir que deben anotarse estos nombres, porque después vamos a hablar siempre en términos de su definición. ¿Ya? Entonces, este es el esfuerzo desviador que va a hacer en realidad que la muestra falle, ¿no? Entonces, va a llevar a la falla este esfuerzo desviador. Debido a la aplicación de los esfuerzos laterales inicialmente, sigma 3 en todas las direcciones, pues notamos siempre que el agua que se encuentra en los poros del suelo, pues reacciona, ¿no? Genera una reacción, obviamente, en dirección opuesta a la aplicación de los esfuerzos, ¿no? En este caso, pues, vamos a medir en este ensayo esta reacción. La ventaja del ensayo triaxial es que se puede medir la variación de la presión de poros en todo momento, ¿ya? Respecto a la denominación de sigma 3, pues generalmente se la denomina como presión de cámara, presión de confinamiento o presión lateral también. ¿Ya? Entonces recibe varios nombres este sigma 3 que nosotros sabemos que es un esfuerzo principal menor,
¿no es cierto? Eso sí no debemos olvidarnos para nada. Una vez que aplicamos el esfuerzo desviador, dice, pues lo que vamos a hacer es generar la falla, ¿no? Y la falla se va a generar a través de un plano de falla que va a ser no inducido, sino que va a tomar la debilidad del material. Y por lo general esto se da pues en un ángulo casi de 45 grados. Y de esa manera se define el ángulo de inclinación del plano de falla, ¿no? Que casi siempre va a ser cercano a 45 grados. Bien, si hacemos un poco de juego con las ecuaciones, ya viendo esto, hemos dicho, aplicamos sigma 3 y luego aplicamos sigma sub d, que es el esfuerzo desviador, pues vamos a decir que entonces el esfuerzo principal mayor, sigma 1, va a ser igual a la suma de sigma 3 más sigma sub d, que es el esfuerzo desviador. Y esta ecuación entonces llega a ser muy importante. Entonces vamos a anotarnos también esta ecuación. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos determinar el esfuerzo principal mayor. ¿Por qué es necesario hablar de esfuerzos principales? Porque sabemos que en nosotros vamos a necesitar graficar el círculo de Mohr, y el círculo de Mohr se encuentra en función a sigma 1 y sigma 3. Entonces siempre vamos a buscar encontrar esos detalles. Tenemos un equipo bastante importante. Ya este es el equipo, la celda triaxial, ya que es el accesorio fundamental para realizar el ensayo triaxial, ¿no? Entonces es un elemento que en realidad tiene un soporte en lateral, pues, de un material bastante resistente, de un material muy resistente, que es transparente, y yo puedo observar a través de esto, el comportamiento de la muestra, ¿no? Entonces vean que aquí está la muestra cilíndrica, protegida en realidad la muestra por una membrana, ya, por una membrana cubierta, la muestra cubierta por una membrana más bien, ya, que va a evitar en realidad que la muestra sufra algunos cambios directos por el líquido que se encuentra aquí al exterior, ¿ya? Entonces, imaginemos lo siguiente. Esta es una especie de una cámara, ¿ya? Una cámara en el cual justo en la parte central se va a instalar la muestra de suelo, y una vez instalada la muestra de suelo, esta cámara es rellenada por un líquido. Ya la teoría dice que debe utilizarse un cierto aceite con una densidad controlada, pero en nuestro medio lo que utilizamos es agua, simplemente la inundamos con agua. Entonces, la función de la membrana es evitar que el agua que va a estar aquí en la cámara, pues cambie la estructura de el suelo al interior, ¿no? Entonces, se cuida aquello, es por eso que se utiliza esta membrana. Lo importante que debemos notar acá es tres cosas, ¿ya? Tres válvulas principales, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, tres conductos que son muy importantes para nosotros, ¿ya? Para controlar sobre todo la realización del ensayo triaxial, ¿ya? Entonces vemos que la válvula 1 inicialmente pues se la denomina válvula A, ya es algo común que nosotros manejamos, ¿ya? La válvula A, pero debemos saber para qué sirve esta válvula A, ¿no? Dice la válvula A es la conexión al control de la presión de celda. O sea, que esta válvula A es la que va a controlar la magnitud del esfuerzo principal menor que hemos visto anteriormente. O sea, a través del líquido que esté aquí en la cámara, vamos a nosotros aplicar el esfuerzo de confinamiento o la presión lateral, ¿no? Entonces, esta válvula es la que controla aquello. Nosotros a través de esto vamos a programar en realidad en el banco de triaxial, y vamos a indicar cuánto de presión queremos aplicarlo, cuánto de presión lateral a nuestra muestra. ¿Ya? Esa es la función. La válvula B, que es esta de acá, ¿ya? Esta otra válvula, pues está en contacto
pues directo con el suelo, ya a través de este conducto. Si uno puede ver aquí una especie de una manguera, es un conducto que va a ingresar pues al contacto con la muestra, al interior de la membrana. Entonces, esta válvula B en realidad se la conoce como una conexión de contrapresión. ¿Por qué contrapresión? Porque nosotros vamos a ingresar el agua, ya el agua se ingresa por acá. Vamos a poner este símbolo de ingresar agua, ingresamos el agua por acá, pero con una determinada presión controlada, por eso se denomina contrapresión, porque al ingresar el agua entonces va a generar una presión en esta otra dirección que se va a oponer a la presión de lateral o la presión de celda que tenemos acá, ¿no? Entonces por eso se la denomina también contrapresión. Pero lo que debemos saber es que lo que estamos haciendo es que el agua ingrese por estos conductos hacia la muestra hasta alcanzar la saturación, ¿no? O en su efecto, también este conducto va a servir para que el agua en algún momento pues salga de la muestra hacia afuera y podamos medirlo esto en un sistema de medición graduado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la válvula B. Esa es la función. Tenemos una tercera válvula que es la denominada válvula C. Acá está, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la válvula C? Pues dice es la conexión con la lectura de la presión de poros. Entonces, a partir de esta válvula, nosotros podemos controlar la presión de poros en todo momento durante la realización del ensayo. Ahí vamos a controlar, por ejemplo, cuándo o cómo se determina, por ejemplo, o cuánto es el valor de la presión de poros cuando el suelo se encuentre en la condición de falla, ¿no? Entonces vamos a ver todo ese detalle con esta válvula C. Entonces, en términos generales, estas tres válvulas deben ser tomadas en cuenta siempre. Válvula A, controlamos la presión de celda. Válvula B, controlamos la contrapresión a través del ingreso de agua o la salida de agua mediante esta válvula. Y la válvula C, pues la que controla la presión de poros, o la que mide en realidad la presión de poros, ¿no? Vemos acá adicionalmente que esta celda triaxial tiene pues un vástago, una barra de carga que está en contacto con la muestra, acá, ¿no? Entonces, a partir de esta barra, pues lo que se va a hacer es aplicar el esfuerzo desviador, sigma sub D, que la hemos denominado ya, y vamos pues llevar a la rotura a esta muestra, ¿no? Entonces, esa es la configuración de nuestra celda triaxial. Tenemos un equipo que es el banco de triaxial, ¿ya? Que es básicamente el panel principal o el panel de control mediante el cual nosotros controlamos la aplicación de sigma sub 3, por ejemplo, o con qué presión vamos a ingresar el agua hacia las celdas, ¿no? Entonces, hacia la muestra, perdón. Entonces, todo eso pues se concentra en este panel de control que es el banco triaxial. ¿Ya? Bueno, el banco triaxial, en este caso de este laboratorio, consta o está más bien diseñado para realizar pues 3 ensayos paralelos. Es más, no solo 3, sino que 6, porque tiene al otro lado también otras 3 disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos realizar los 3 ensayos de manera paralela. Las cosas que aparecen por acá son justamente una especie de presiones o de bulbos de presiones que van a controlar toda la presión que nosotros manejemos por acá, ¿no? Estos son los que controlan aquello. Y si observamos por acá, hay algunas válvulas de control que nos permiten controlar cuánta es la presión. Vean acá, hay una especie de paneles digitales donde nosotros sabemos cuánto de presión se está introduciendo hacia la celda triaxial, por ejemplo.
¿no? Entonces, es la función del banco triaxial. Adicionalmente, se requiere, como siempre, para aplicar el esfuerzo desviador, pues se requiere una prensa de compresión, una prensa de carga axial en este caso, ya que además debe tener la facultad de aplicar una fuerza a velocidad constante, sin generar ningún sistema de vibración, ¿no? Entonces, no debe generarse ninguna vibración durante la aplicación del esfuerzo desviador. Y nuevamente observamos acá la instalación de un anillo de carga, que seguramente es la que va a medir justamente el esfuerzo desviador que esté aplicando yo, ¿no? También se instalan algunos deformímetros adicionales para controlar las deformaciones verticales o las deformaciones de corte, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra prensa axial. Bueno, entre los equipos que se requieren para la realización de este ensayo, pues son varios, ¿no? Entonces necesitamos tener un muestreador que me genere una muestra cilíndrica perfecta, necesitamos una balanza de precisión, un horno de secado, un deformímetros, anillo de carga, agua de aireada o agua destilada, medidor de presión de poros, accesorios de ensamblado en la celda, que son las piedras porosas, distribuidor de presiones, algunas veces se utilizan unos drenes también, y los anillos de goma o los fijadores en realidad de la membrana, ¿no? Entonces, se requieren varios accesorios. En cuanto al procedimiento ya técnico, pues decimos que la preparación del espécimen, en este caso, pues tiene que ser cilíndrica, tiene que ser al menos entre 38 milímetros hasta 100 milímetros en algunos materiales más gruesos, ¿no? La altura de la muestra debe tener una relación entre 2 a 2.5 veces el diámetro, esto también es importante, si no, no sería aplicable el ensayo, ¿ya? Y el tamaño máximo de las partículas que se van a ensayar debe ser de 6 veces el diámetro. Es una condición de la normativa para realizar este ensayo, ¿no? Aquí tenemos una fotografía donde nos muestra el detalle en realidad del ensamblado de la muestra en la celda triaxial, ¿no? Un poquito con el detalle, aquí está la muestra, las piedras porosas, cómo se acomodan, el distribuidor de presiones luego viene por acá, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, en algunas situaciones con la idea o la intención de acelerar sobre todo el proceso de saturación, a veces se instalan unos drenes laterales, como se está observando acá, que en realidad son una especie de papel filtro, ¿no? Que se colocan alrededor de toda la muestra, que van a ayudar a que el agua a través de este filtro pase pues rápidamente hasta la parte inferior de la muestra, porque de lo contrario pues esto viene muy lentamente hasta llegar al fondo, ¿no? Entonces, simplemente ese detalle. Aquí tenemos en esta fotografía también ya la disposición final del ensamblado de la muestra, ¿no? Aquí está la muestra protegido por la membrana, ¿no? Ya asegurado por en este caso, por los fijadores, los all-right en este caso, y el vástago también ya está conectado para la aplicación del esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, tenemos ahí la configuración final de la muestra en la celda triaxial, ¿no? Bien, una vez que hemos hablado de esta disposición, pues debemos ahora hablar de las 3 etapas que hemos mencionado, ¿no? La etapa de saturación, la etapa de consolidación y la etapa de corte. Y vemos que inicialmente estamos hablando del ensayo triaxial CD. Sin embargo, yo debo aclarar en este momento que el procedimiento de realización del ensayo CD y el ensayo CU son similares hasta la segunda etapa, hasta la etapa de consolidación. La diferencia, el procedimiento difiere en la tercera etapa, que es la etapa de corte. Ahí simplemente se da un pequeño cambio y por eso tienen las denominaciones de CD y CU.
que luego lo vamos a aclarar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar ahora entre las etapas 1 y la etapa 2, pues van a ser exactamente iguales para ambos ensayos, ¿ya? Ya no lo vamos a repetir para el otro ensayo. Bien, la etapa de saturación, dice, hablemos entonces de esta primera etapa. Dice, para la verificación de la saturación de la muestra, ¿ya? Se utiliza el criterio del parámetro B de Skempton. Esto hay que tenerlo, ¿ya? El parámetro B de Skempton, ¿ya? Luego hablamos un poquito de esto, ¿ya? Pero primero hay que resaltarlo. Segundo, se debe aplicar incrementos sucesivos de presión de confinamiento, vean, sigma 3, y contrapresión sigma sub B. Bueno, aquí se le ha denominado un sigma sub B, pero en realidad solo deberíamos conocerlo como contrapresión, ¿ya? Y luego dice, se debe medir el incremento de presión de poros, lo que estamos viendo acá. A partir de estas tres medidas, de estos tres controles que tengo acá, 1, 2 y 3, voy a generar una columna inicialmente que corresponde a la diferencia de presión de poros y finalmente a la determinación del parámetro de Skempton B. ¿Ya? Antes de hablar del detalle de este cuadro, voy a un poquito hablar de las condiciones de saturación. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. La muestra se considera saturada o va a ser considerada como saturada cuando el parámetro de Skempton B tienda a 1 o se acerca a 1. Ya esto no es mayor, sino que tiende a 1. Ya cuando tiende a tomar un valor igual a la unidad. Cuando eso ocurre, pues se dice que el suelo está saturado y puedo pasar recién a la segunda etapa. No se olvide, perdón, esta es la primera etapa. ¿No? Esta es la primera etapa. ¿No? Cuando yo cumplo con esto, recién puedo pasar a la segunda etapa, que es la etapa de consolidación. ¿Ya? Vemos acá, por ejemplo, que el parámetro B de Skempton simplemente es la relación entre la diferencia de presión de poros o el incremento de presión de poros dividido entre el incremento de presión de celda, sigma 3 deberíamos llamarlo, pero por lo general se la denomina simplemente incremento de presión, ¿ya? Delta sigma. Un dato interesante, como les decía, esta etapa es la más larga del ensayo y puede durar hasta un mes solo la primera etapa, ¿ya? Sobre todo en suelos finos. Entonces ahí es donde se tiene mayor complicación al respecto. Bien, ahora hablemos un poquito de cómo manejamos estos datos en laboratorio, ¿ya? Y para determinar o más o menos controlar en realidad el grado de saturación. Bien, vamos a empezar por definir este valor. ¿Ya? Vamos a definir por tomar este valor. Antes de empezar el ensayo, antes de empezar esta etapa, se debe definir ya un incremento de esfuerzos que vamos a tomar. Entonces yo anotaría por acá, debemos definir un incremento ya al inicio, antes de empezar el ensayo. ¿En base a qué? La literatura nos dice esta definición de este incremento debe ser en base al tipo de suelo. Eso nos dice la literatura. Dice, si estás trabajando con suelos ligeramente sueltos, débiles, blandos, así nos dice, pues defina este incremento en 20 kilopascales, es lo que recomienda. ¿Ya? O sea, establezca ese valor en 20 kilopascales. Eso para suelos, podríamos decirlo, blandos. Para suelos blandos.
Si estás trabajando con suelos rígidos, ya suelos rígidos, entonces este valor podría tomar un valor de 50 kilopascales. Eso nos dice la teoría, la literatura, la misma normativa, etcétera, etcétera. Hay esas recomendaciones, ¿no? Tenemos esas recomendaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, al menos, o qué hacíamos nosotros en el laboratorio de geotecnia. Hemos estandarizado, básicamente hemos estandarizado a definir este valor, ya este incremento, en 20 kilopascales. Hemos estandarizado. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de la realización de varios ensayos hemos verificado que funciona muy bien. No se ha verificado que funciona muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, pues ya queda definido ese valor y vamos a ver cómo utilizamos después esto, ¿ya? Porque este valor, entonces, en esta ecuación, al ser ya definido, va a ser un valor constante. No va a cambiar. Por eso estamos definiendo al inicio. Entonces, este delta sigma siempre tiene que ser 20. Lo único que va a variar, pues va a ser la presión de poros. Y ahora vamos a hablar justamente de eso. Imaginemos esta primera fila de acá. Ya, observemos más bien esta primera fila de acá. Ya vamos a observar esta primera fila y que corresponde a la condición inicial, ¿no? Esta corresponde a la situación inicial y voy a ponerlo por acá. Es la condición inicial. Por tanto, en la condición inicial, lo que se tiene es simplemente que la muestra está ensamblada, ¿no? No se ha aplicado todavía ninguna presión de celda sigma 3. La contrapresión también es cero, no estamos introduciendo nada de agua. La presión de poros entonces puede ser considerada igual a cero, porque no se está generando ningún incremento en la presión de poros, ¿ya? Esto es relativo, ¿no? En algún caso, esta presión de poros puede tener un cierto valor, ¿no? Y puede ser medido. Pero para entender, estamos suponiendo acá que esto es cero. Okay. Esta es la condición inicial. La muestra está ensamblada, se le ha colocado ya en la celda triaxial, etc. Y ahora empezamos a ver el procedimiento. En nuestra fila 2, ¿ya? Nuestra fila 2, pues consiste en que ahora debemos aplicar un esfuerzo o un incremento de presión de celda, ¿no? Un incremento de presión de celda sigma 3. ¿Cuánto va a ser ese incremento? Esto que hemos definido, 20, ¿no? Incrementamos esos 20. Para esto, para realizar este incremento, lo que hacemos es que en este momento se cierra la válvula B. Esto va a significar que la válvula de la contrapresión, no se olviden, esta es la válvula A, esta es la válvula B y esta es la válvula C, ¿no es cierto? No se olviden. Entonces decimos la válvula B va a estar cerrada cuando esté aplicando esta presión en la celda. Al estar cerrada, ¿qué va a pasar? Se va a generar un incremento de presión de poros y que va a ser registrado a través de la válvula C. Y en este caso dice, pues ha llegado a tomar un valor de 1.82. Ya uno tiene que esperar un tiempo para que la lectura de la presión de poros pues sea estable, ¿no? Porque cuando aplicamos esto, seguro que esto va a empezar a cambiar todo el momento, ¿no? Entonces uno tiene que tener la paciencia para esperar que esto se quede ya estable. Y una vez que ha quedado estable, pues registra ese valor y aquí tenemos ese valor de 1.82. Entonces, esta
Esto va a corresponder entonces a una situación final, ¿no? Este va a ser mi condición final. Así la voy a denominar aquí. Ahora, como ya tengo esta lectura de presión de poros, puedo determinar el incremento de presión de poros, ¿no es cierto? ¿Cómo determino? Esta es la presión de poros final y esta es la presión de poros inicial. Yo sé por concepto que el incremento de presión de poros va a ser igual a la presión de poros final menos la presión de poros inicial. Hago eso, 1.82 menos 0, 1.82, ese es el incremento de presión de poros. Ahora sí, tengo el incremento de presión de poros, tengo el incremento de esfuerzos definido y puedo determinar el parámetro de Skempton utilizando esta ecuación. Podemos hacer la prueba, 1.82 dividido entre 20, seguro que nos da 0.09. ¿Qué significa esto? Está muy lejos de 1. Significa que el suelo no está saturado. Entonces, ahora, ya, nuevamente, ahora, aquí viene ahora la siguiente etapa. La fila 3 por acá, dice, ahora yo sé que no está saturado la muestra, entonces debo ingresar agua hacia la muestra. ¿No ven? Entonces debo ingresar agua hacia la muestra, pero la voy a hacer manteniendo inicialmente la presión de celda constante. Lo mantengo en 20, entonces, ya no voy a mover. Y esta va a pasar a ser nuevamente ahora mi situación inicial. Esta fila pasa a ser la situación inicial. Pero ahora voy a ingresar agua hacia la muestra con una presión o una contrapresión más bien de 10 kilopascales menos a la presión de celda. O sea, siempre tiene que haber una relación de diferencia de 10 kilopascales entre este y la contrapresión. Por eso es que si este es 20, estamos manteniendo en 20, pues la contrapresión debe de ser de 10. Estamos ingresando agua con una presión de 10 kilopascales, en otras palabras, ¿no? Y otra vez venimos por acá y seguramente ahora que estamos ingresando agua, pues la presión de poros va a incrementar, ¿no? Y nuevamente esto se va a volver en presión de poros inicial. Ya hay que esperar que nuevamente tome un valor estable. En este caso es 9.85 y listo. Una vez que este valor ha sido ya registrado, pues paso a la condición final nuevamente, que va a ser mi cuarta fila, que va a ser mi condición final, y ya sé que para llegar a mi condición final debo incrementar ¿cuánto? 20 kilopascales de presión. Entonces, tenía 20, incremento otros 20 y ya voy a tener 40. En este momento cierro la válvula B, ¿no? Aquí está abierto. Aquí cierro la válvula B y voy a generar un incremento de presión de poros que va a estar definido o va a definir a la presión de poros final. En este caso, 13.20. Vuelvo a utilizar las mismas ecuaciones y determino el incremento de presión de poros como 3.35, ha incrementado, obviamente, porque hemos incrementado agua y es lógico que debe generarse mayor presión de poros. Vemos que el parámetro B de Skempton en este caso ya sube a 0.17, pero todavía estamos lejos del valor de 1. ¿Qué hacemos? Ahora sí, repetimos el proceso.
¿no? Entonces esto ya es bastante fácil. Mantenemos nuevamente los mismos 40 kilopascales. Como no está saturado, incremento agua a través de la contrapresión con una presión de 10 kilopascales menos que esto, por tanto, 30 kilopascales. ¿No es cierto? Entonces tiene que haber siempre 10 de diferencia. Defino nuevamente por acá la presión de poros inicial y llega a un valor de 30.20. Luego vuelvo a incrementar la presión de celda en 20 kilopascales. Cierro la válvula. Esta es mi condición final. Nuevamente, mi condición final. Y tengo este valor final. Utilizo nuevamente la ecuación para determinar el incremento de presión de poros. Tengo este valor. Calculo la presión el parámetro de Skempton más bien, tengo 0.3, va mejorando, sí, pero todavía no he llegado a la saturación. Debo repetir el proceso hasta alcanzar la saturación. Debo repetir. Una vez que he registrado, en este caso, o más bien he alcanzado que el parámetro B de Skempton sea cercano a la unidad, la teoría inclusive nos habla de un valor aceptable de 0.97. Cuando tengamos ese valor, dice que ya puede considerarse como un suelo saturado. ¿Ya? Entonces, recién paso a la etapa, a la etapa 2 del ensayo. Entonces esto debo seguirlo y seguramente al final yo voy a tener controlado cuánto de presión de poro, perdón, cuánto de presión de celda ha sido necesario aplicar para llegar a la saturación, cuánto de contrapresión he aplicado, ¿verdad? Y cuál es la presión de poros en ese momento. Entonces son datos que vamos a registrar. Pasemos a la segunda etapa, que es la etapa de consolidación, ¿no? La etapa de consolidación es la etapa 2. Dice, la válvula de contrapresión debe mantenerse cerrada, primeramente para este caso, ¿ya? O sea, la válvula B, en otras palabras, debe mantenerse cerrada. La válvula de presión de poros, o sea, la válvula C, también debe estar cerrada para esta etapa. Eso es lo que nos dice. Y bajo estas condiciones, ¿no? Hay que cerrarlas. Bajo estas condiciones se debe aplicar una presión de confinamiento diferente a las 3 muestras. O sea, vamos a generar un incremento adicional de esfuerzo. En este caso, 3. Incremento adicional de esfuerzo 3. De tal manera que debido a este incremento adicional se genere pues un exceso de presión de poros todavía mucho mayor, ya que sea bastante grande. ¿Ya? ¿Y para qué se hace aquello? Justamente pues, se genera este exceso de presión de poros para que luego, que una vez ya tengamos un estado estable, pues podamos abrir la válvula B, ¿ya? Y el agua que está al interior de la muestra, pues salga mediante esa válvula y podamos controlar el cambio de volumen de agua a distintos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, ese es el proceso básicamente de consolidación, o sea, de generar un incremento inicialmente, un incremento de esfuerzo, y luego dejar drenar el agua, dejar salir el agua de la muestra, pero controlar la velocidad con la que sale el agua de la muestra. Y a partir de eso vamos a tener una curva denominada la curva de consolidación, nuevamente, ¿no? Y que es un dato importante para poder determinar la velocidad de aplicación de la carga o de la fuerza cortante, ya que es nuevamente un dato interesante, ¿no? Y aquí estamos viendo justamente eso, ¿no? Flujo de agua medido o la medición de presión de poros, ¿no? Entonces aquí vamos a controlar aquello.
¿Qué dice acá? La consolidación inicia cuando se abre la válvula de presión de poros por donde drena el agua, esta válvula B. Se debe tomar lecturas, dice, a intervalos de tiempo del volumen escurrido hasta al menos, pues mínimamente 24 horas, que son los 1440 minutos, o hasta, esta es la condición, que la presión de poros se haya reducido en un 95%. O sea, cuando incrementamos este esfuerzo, esto va a crecer, ¿ya? Entonces debemos esperar que esta disipación, pues, por el flujo del agua, pues, llegue a disiparse en un 95% al menos, ¿no? Finalmente, en este caso, una vez que se ha terminado este proceso, dice, se cierran todas las válvulas. Ese es el proceso de consolidación. Entonces, en este punto, pues lo que vamos a hacer es generar, voy a dibujarlo por acá bastante pequeño, ya vamos a generar el cambio de volumen de agua versus el tiempo, ¿ya? Eso es lo que obtenemos acá como dato de consolidación. Y generalmente se va a generar una curva de este tipo, ¿ya? Más o menos. Una curva de este tipo, en realidad debería de ser no así, sino más bien viene de esta manera y toma algo así, una forma así, ¿ya? Siguiendo algunos procedimientos, que en este caso no es el caso de estudiarlo, esto se lo estudia en la siguiente asignatura, ya la curva de consolidación, pero voy a indicar simplemente que nosotros, en realidad esto se lo grafica en términos de la raíz del tiempo, es siguiendo algunos procedimientos ya estándares, podemos determinar un tiempo, ya un tiempo que en realidad es el tiempo de falla. O sea, se estima el tiempo en cuánto la muestra pues fallaría. Para eso se determina esta curva de consolidación. Y con este tiempo de falla, pues yo puedo determinar pues la velocidad, no sé qué está ocurriendo, ¿ya? Puedo determinar la velocidad de corte con la cual voy a aplicar el esfuerzo desviador. ¿Ya? Entonces, debo determinar esta velocidad. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé que en este caso el concepto de velocidad va a ser distancia sobre tiempo, ¿no? Y si quiero hablar tiempo de falla, pues coloco tiempo de falla y la distancia más o menos ya es estándar, tiene que estar entre el 20% de la deformación aproximadamente y con eso puedo determinar la velocidad de corte. ¿Ya? Y con ese dato pasamos a la tercera etapa. Y como les decía, en la tercera etapa es donde se da los cambios, en realidad, para definir el ensayo CD y el ensayo CU. Entonces vamos a hablar rápidamente de aquello. La etapa de compresión. La velocidad de compresión tiene que estar en milímetros por minuto. Dice, a partir de los datos de consolidación, lo que les había indicado anteriormente, es posible determinar el tiempo de falla para evitar el exceso de presión de poros. La deformación vertical en la falla puede ser considerada al 20%, ¿no? Eso también es un dato conocido. Se debe tomar en cuenta las características de los drenes utilizados si se hubieran utilizado. Generalmente no. Mientras más lenta sea la velocidad, más nos aproximamos a un comportamiento drenado. Es una característica. ¿Ya? Posicionamiento de la celda triaxial. Se ubica la celda triaxial en la prensa utilizada para la compresión con todos sus implementos, ¿no? Entonces, para esta etapa debemos llevar la celda triaxial en este caso a la prensa de carga axial, acomodarlo, instalar todos los deformímetros necesarios, los anillos de carga, etcétera.
¿no? Y luego, mediante el panel de control, nosotros podemos programar la velocidad de compresión o la velocidad de corte. Nosotros programamos y aplicamos. Y luego el equipo lo que va a hacer es simplemente elevar esta carga lentamente, ¿no? O a la velocidad que digamos. Y lo que vamos a medir es justamente la aplicación del esfuerzo desviador, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos detalles. El desplazamiento vertical se debe colocar en cero. En esta etapa, esto es importante, se abre la válvula de presión de poros, ya se debe abrir en esta etapa. Se toman las lecturas, veamos acá, si dice se debe tomar las lecturas de la fuerza desviadora F para desplazamientos verticales predeterminados, muy parecido que en el corte directo, ¿no? Hasta encontrar la falla. Una vez que hemos observado la falla, ya sea una falla de tipo corte o falla por deformación, como ya les he hablado anteriormente, entonces yo paro el ensayo y doy por finalizado. Nuevamente, el ensayo se debe ser realizado en 3 muestras mínimamente, ¿no? Entre las mediciones finales debemos controlar el contenido de humedad, como siempre, etc., ¿no? Entonces, con todos estos datos, pues lo que vamos a obtener nosotros es justamente nuestras curvas que ya conocemos, ¿no? La interpretación de las lecturas del laboratorio, la determinación de la deformación unitaria vertical y la deformación de esfuerzos desviadores en la falla. Para determinar aquello, pues seguramente de los datos del laboratorio yo voy a tener 3 datos que van a representar a cada una de las muestras. Por eso tenemos aquí muestra 1, muestra 2 y muestra 3, ¿no? Y voy a tener, por ejemplo, este comportamiento. Aquí está el esfuerzo desviador dibujado en este eje, ese valor de sigma sub d, ¿no? Sigma sub d. Y en este otro lado la deformación de corte generada en porcentaje, ¿no? Y de esa manera tengo las curvas que ya hemos visto. Debo determinar el esfuerzo principal mayor utilizando esta ecuación. Ahí tenemos esta ecuación. Y luego graficamos los círculos de Mohr correspondientes. Como tengo sigma 1 conocido y sigma 3 también conocido, puedo generar el círculo, en este caso, de Mohr, ¿no? En un eje de esfuerzo de corte versus deformación normal. Si tengo los 3 gráficos, pues voy a tener las 3 circunferencias. Observen, tengo las 3 circunferencias graficadas. Y una vez que tengo las 3 circunferencias graficadas, en este caso, debo definir la envolvente de falla. Y la envolvente de falla, en este caso, va a ser una recta que sea tangente a las 3 circunferencias. Esa es la condición. Ahí está. La condición es de que sea tangente a las 3 circunferencias, ¿no? En este caso, luego defino la cohesión como la intersección de esto y el ángulo de fricción interna en esto, ¿no? Entonces, con eso, pues estaríamos concluyendo el análisis del ensayo triaxial CD. Voy a tomarme un par de minutos más ya para hablar del ensayo triaxial CU, ¿ya? Y vamos a ver que el procedimiento es prácticamente el mismo en la etapa de saturación y consolidación, solo difiere en la etapa de compresión. Aquí está resaltado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la etapa de compresión? Dice, obviamente, en la etapa de compresión, el tiempo mínimo de falla debe ser establecido a 120 minutos. Es algo que la normativa recomienda. Entonces, ahí ya viene una primera diferencia. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí ahora los detalles. En este ensayo, lo que se hace es no permitir que el agua salga de la muestra durante la aplicación de la fuerza de corte. Por eso dice, no se permite el drenaje por la válvula de presión de poros, ¿no? Entonces, en este caso, la válvula de presión de poros, en este caso la válvula B, se va a encontrar cerrada. En el de ensayo CD, pues esa válvula se encontraba abierta.
Se toman lecturas de medidas de presión de poros, obviamente, porque como estoy aplicando una fuerza, se va a generar un incremento de presión de poros adicional, ¿no? Y eso debe ser controlado a través de la válvula C directamente, ¿no? Y nuevamente debemos tomar lecturas de fuerzas desviadoras y presión de poros, en este caso, ya para desplazamientos verticales predefinidos, hasta llegar a la falla. Nuevamente esto se repite en 3 ensayos y listo. Entonces vean que solamente esta es la diferencia entre el ensayo CD y el ensayo CU. Por tanto, vamos a decir que en el ensayo CU, por ejemplo, el cambio de volumen, pues es igual a 0. No se da un cambio de volumen, ¿no? Más bien lo que se genera es un incremento de presión de poros que va a ser mayor a 0, eso sí. Y entonces son las condiciones del ensayo. Después, para el tema del procesamiento, es básicamente igual que en el otro caso. Se debe determinar seguramente el esfuerzo desviador, el esfuerzo principal mayor, sigma D, con la misma ecuación, etcétera. Se grafican los 3 círculos de falla, con la diferencia de que en este caso puedes considerar las condiciones efectivas y las condiciones totales. Por tanto, puedes tener 2 circunferencias, es la única variación. Luego, nuevamente, al dibujar los 3 círculos de Mohr, pues ya puedes definir la envolvente de falla, nuevamente, que va a pasar tangente a las 3 circunferencias. La ventaja del ensayo triaxial CU es que puedes determinar parámetros en condiciones efectivos y parámetros en condiciones totales, ya, pero bajo el mismo principio. Y con eso se concluye este procedimiento. Entonces, no hay mucha diferencia. ¿Ya? Entonces, bien, nosotros también con eso hemos concluido. Yo les voy a pasar de todas maneras el procedimiento de laboratorio al Classroom para que puedan revisarlo con más calma. Ya que tengan muy buenos días entonces y un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes.